Guillermo Margadant. Capítulo 8. Las sucesiones. 233. Observaciones generales. En este capítulo expondremos las normas según las cuales en el derecho romano los vivos suceden en la situación jurídica de los difuntos. Teóricamente, sería posible un sistema jurídico en el cual con la muerte acabarán todos los derechos del difunto y, efectivamente, esta situación la encontramos parcialmente realizada. Los derechos que tenía el difunto en calidad de marido, de padre o de tutor, así como sus derechos políticos, se extinguen definitivamente sin transmitirse a otra persona. También sus calidades de usufructuario, de mandatario, de socio, de obrero o de titular de un contrato de hospedaje cesan, al igual que sus rentas vitalicias. Sin embargo, muchos otros derechos, tales como el de la propiedad y los derechos de crédito, sobreviven a sus titulares originales y se traspasan a otros, a sus sucesores. Precisamente el hecho de que determinados derechos tienen esta capacidad de sobrevivir les da su especial valor para el individuo. Gracias a esta circunstancia, muchas personas trabajan y ahorran, mientras que sin ella quizás hubieran preferido una vida de pereza y derroche. Además, el crédito, base de una vida económica desarrollada, no sería posible si las deudas se extinguieran en el momento de la muerte de los deudores. Y no sería fácil encontrar sucesores en las deudas si estos no pudieran al mismo tiempo suceder en los derechos patrimoniales. Las normas sucesorias están relacionadas en forma íntima con el derecho de la familia. Es precisamente en esta materia sucesoria donde podemos observar importantes cambios del derecho familiar, como la transición del agnatio a la cognatio. Sin embargo, el derecho sucesorio no debe considerarse como parte del derecho de familia. No es indispensable que los herederos, legatarios o fideicomisarios sean parientes del difunto. Observemos aquí también que si el sistema jurídico en general es una estructura cultural dotada de cierta inercia, especialmente el derecho sucesorio, por esta íntima relación con el sistema familiar, es un sector que solo con tardanza se adapta a nuevas ideologías, mostrando una lentitud evolutiva con mucho mayor de lo que sucede, por ejemplo, en el derecho de las obligaciones. Con una ambigüedad terminológica nada rara en nuestra ciencia, utilizamos la palabra sucesión en dos sentidos distintos. En primer lugar, para designar la transmisión de un patrimonio inter vivos o mortis causa, y en segundo lugar, para indicar el patrimonio mismo que se transmite. En este capítulo utilizaremos el término en su primera acepción, limitándonos a transiciones mortis causa. Estas pertenecen típicamente a la categoría de las transmisiones universales, un conjunto de bienes materiales, créditos y deudas pasa en bloque de un titular a otro, con excepción de algunos derechos y deberes de carácter personalísimo, con las facultades derivadas del derecho de familia, algunos derechos reales, usufructo, uso, habitación, algunas acciones, acción por difamación, derechos y deberes que se extinguen por confusión, futuros derechos que podrán derivarse de previos contratos de mandato o sociedad, etc.
Observemos aquí que en su origen, la sucesión romana no solo comprendía el patrimonio del difunto, sino que incluía también los ideales de las simpatías y las antipatías del difunto. El heredero continúa la personalidad entera del difunto y no solo su personalidad patrimonial. El tema de las sucesiones tiene un especial interés en el derecho romano por las siguientes consideraciones. Inciso A. Desde el punto de vista de la sociología jurídica, por ser precisamente aquí donde notamos con toda claridad la influencia que en el derecho tuvo la metafísica popular y el cambio de aquel en el curso de 1300 años, concomitantemente en el cambio de esta. Inciso B. Desde el punto de vista jurídico, por permitírsenos precisamente aquí observar de un modo claro cómo el pretor interviene en el ius civile, ayudando, completando y corrigiendo. Por encontrarnos aquí, además, importantes antecedentes del derecho actual y, por último, precisamente en relación con esta materia, por presentarnos el digesto, una serie de problemas dogmáticos que no pueden dejar de apasionar a cualquier persona con vocación de jurista. El derecho romano nos ofrecía tres tipos de sucesión. La más débil era la vía legítima. La vía testamentaria era más fuerte que la legítima, ya que ésta se retiraba inmediatamente cuando se presentaba un testamento, pero la más fuerte era la vía oficiosa, ya que ésta corregía inclusive la repartición prevista por un testamento. La vía legítima y la testamentaria no podían aplicarse simultáneamente a una sola sucesión, según el sistema romano, salvo algunas excepciones. Aquí encontramos de nuevo el afán de sencillez del derecho preclásico que sobrevive en el mundo clásico y posclásico, junto a principios como: para cada reclamación, una sola acción; para cada deber, un solo negocio; pacta adiecta ex intervalo. No deben modificar una relación jurídica. Encontramos aquí otra máxima imbuida del mismo espíritu: para cada sucesión, una sola vía. Sin embargo, poco a poco se fueron permitiendo excepciones a este principio. Primero, se autorizó al soldado que hiciera un testamento solo por una parte de su patrimonio, distribuyéndose el resto de acuerdo con la vía legítima. Otra importante y justificada excepción se presenta en el siguiente caso: si el pretor anulaba un testamento a causa de preterición, de todos modos se conservaban en vigor algunas disposiciones testamentarias, como legados a favor de la viuda y desheredaciones, mientras que por lo demás se repartía la sucesión por vía legítima. El derecho moderno ha abandonado el citado principio romano. En cambio, la vía oficiosa y la testamentaria no se excluían recíprocamente. Es verdad que la querella in officiosi testamenti, que pronto conoceremos, anulaba el testamento, de manera que la sucesión en cuestión se repartía por vía legítima, pero la actio ad supplementam legitimam, creación posclásica, se limitaba a corregir algunas injusticias cometidas por el testador, permitiendo que las demás disposiciones testamentarias conservaran su validez. 234. Sucesión por vía legítima según las 12 tablas. Esta vía era la procedente cuando no había testamento o, en caso de que lo hubiera, no tenía validez o el heredero testamentario
no quería o no podía aceptar la herencia sin haberse previsto un sustituto en el testamento. En tales casos se abría la sucesión por vía legítima. A falta de testamento, la ley prescribía cómo debía repartirse el patrimonio del difunto. Desde las 12 tablas, el ius civile prevía que, por vía legítima, la sucesión se ofreciera a los siguientes herederos. 1. En primer lugar, a los heredes sui, herederos de sí mismos, es decir, a los que se volvían sui iuris por la muerte del autor de la herencia, o sea, del de cuius, expresión abreviada de quis successione agitur, o sea, la persona cuya herencia se trata. Son por tanto los hijos del difunto, salvo los emancipados, que ya eran sui iuris, los nietos del difunto, en caso de muerte previa del padre de ellos, y también los póstumos, siempre que hubieran nacido dentro de los 300 días contados a partir de la muerte del cuius. La herencia se reparte por cabezas. Si todos los herederos son del primer grado, si son de grados distintos, se reparte por estirpes y, dentro de cada estirpe, por cabeza. El término de heredes sui no deja de ser un poco extraño. En realidad, sugiere la existencia de una copropiedad familiar. Ya antes de la muerte del pater familias, los hijos eran en realidad copropietarios, aunque en forma eventual. Gallo, quien escribe en una época en que tales sentimientos jurídicos estaban todavía más vistos que en tiempos de Justiniano, dice que los heredes sui ya podían considerarse en vida del padre quodammodo domini. Por la muerte del cuius, los heredes sui llegaban a tener la titularidad manifiesta de un patrimonio del cual ya eran titulares en forma solo latente. Son herederos de sí mismos. El derecho germánico expresa la misma idea en la fórmula plástica de que el muerto abre los ojos a los vivos. Una consecuencia de esta latente copropiedad familiar es que los heredes sui no pueden repudiar la herencia aunque esté sobrecargada de deudas. Esto es lógico, en cierto sentido. Se trata de deudas de ellos mismos, a las cuales no deben sustraerse. Posteriormente, cuando este antiguo sentimiento jurídico respecto de la copropiedad familiar ya va desapareciendo, el pretor comienza a conceder a los heredes sui el derecho de repudiar expresamente la herencia. De aquí otro ejemplo de cómo el ius honorarium corrige el ius civile. Era frecuente dejar la herencia en forma indivisa a la disposición de los heredes sui, que forman así un consortium. Sin embargo, esta cotitularidad respecto de la herencia era fuente de posibles litigios y fricciones, y el derecho romano permitió que esta figura indeseable desapareciese por iniciativa de cualquiera de los coherederos. Cada uno de estos podía exigir la división mediante la actio familiae circundae, para la cual no se exigía ni se exige en la actualidad mayoría de coherederos. Desde luego, las mujeres no podían tener heredes sui, pero sí podían pertenecer a la categoría de los heredes sui. 2. A falta de heredes sui, la herencia se ofrecía a los agnados, es decir, a los parientes por línea masculina. Las personas unidas
al de quis por vía femenina no contaban para la sucesión legítima del ius civile, ni siquiera los más cercanos. Un agnado de 10º grado podía recibir la herencia por vía legítima, pero un hijo no podía recibir por esa misma vía la herencia de su propia madre, siempre que ella no se hubiera convertido en agnada de sus hijos mediante un conventio in manum. Las mujeres, en caso de ser agnadas del de quis, debían tener con el difunto un parentesco de cuando más 2 grados. Desde la Lex Bocconia de 169 antes de Jesucristo, se prefería por tanto el agnado de 10º grado sobre la agnada de 3er grado. Tratándose de agnados, no se repartía la herencia por estirpes, se ofrecía simplemente al agnado o a los agnados de grado más cercano, repartiéndola por cabezas. En caso de encontrarse varios agnados dentro del mismo grado, si uno de ellos rechazaba la herencia, los demás obtenían porciones mayores, y si todos la repudiaban, no se ofrecía la herencia a los agnados del próximo grado, sino que se declaraba que ningún agnado tenía derecho a la herencia y se ofrecía esta a la gens. La gens. No sabemos exactamente si esta organización tenía bienes propios. Si era así, las sucesiones de sus miembros, a falta de herederos testamentarios, heredes sui y agnados, o en caso de repudiación por los agnados más cercanos, deben haber entrado en el patrimonio gentilicio. Actualmente se cree, empero, que no era la gens como tal la que heredaba, sino más bien los miembros individuales de la gens que tenían un derecho de occupatio. De todos modos, por la creciente influencia de las civitas, la gens decae en los últimos siglos republicanos y este privilegio sucesorio de la gens o de sus miembros desaparece al comienzo de la época imperial, como se ve en Gallo. En cuanto a la liberto, podía tener heredes sui, pero ¿podía tener agnados por línea ascendente o colateral? Como las relaciones de parentesco anteriores a la manumisión no tenían validez para efectos de la sucesión legítima, a falta de heredes sui, sucedía el manumitente o los herederos de este. Recuérdese el derecho a los bona como parte de los iura patronatus. Lo anterior tenía gran importancia práctica, ya que la nutrida clase de los Latini y Unani no tenía la capacidad de hacer testamento. 235. La vía legítima en el derecho pretorio, el sistema del ius civile para la sucesión legítima, no satisfizo cuando la antigua ideología religiosa, que era la base de la agnación, comenzó a perder vigor paulatinamente. La conciencia jurídica popular empezó a exigir que la sucesión legítima se inspirara en el presunto afecto que domina las relaciones familiares y que concediera derechos a los parientes por vía femenina, al hijo emancipado o la madre que no hubiera casado con cum manu y a la viuda sine manu. También comenzó a considerarse injusta la prohibición de la sucesión de grados en materia de agnación, es decir, el hecho de que, en caso de repudiación de una herencia por los agnados del grado más cercano, ésta se ofreciera inmediatamente a la gens, en vez de ser ofrecida al grado siguiente entre los agnados. Como sucede habitualmente, el pretor se hizo intérprete de estas quejas contra el ius civile e intervino no cambiándolo, cosa que no podía hacer, ya que no era el legislador, ni quería tampoco, pues el romano era tradicionalista, sino construyendo paralelamente al ius civile
instituciones jurídicas más equitativas. Estas encontraban su fundamento no en alguna ley, sino en las acciones y excepciones que el pretor concedía para dar eficacia procesal a las figuras jurídicas por él ideadas. Esta segunda corriente de derecho sucesorio ya había cristalizado en tiempos de Cicerón. Se sirve de una terminología propia, por respeto al sistema sucesorio del ius civile. Así, en vez de la herencia y del heredero del ius civile, el pretor crea las instituciones de la bonorum possessio y la bonorum possessor, más en armonía con la conciencia jurídica de una época ulterior y provistas de mayor eficacia procesal que la hereditas o el heredes. En estas dos corrientes, la del ius civile con sus hereditas y la del derecho honorario con su bonorum possessio, se fusionaron en tiempos de Justiniano. El pretor se declaraba dispuesto a entregar por orden de preferencia la bonorum possessio a las siguientes categorías de personas. 1. Los liberi, hijos. Esta categoría corresponde a los antiguos heredes sui, pero comprende además a los emancipados, puesto que la emancipación ya no era un castigo, como antes, sino un favor que se hacía a un hijo que quería tener la libertad de trabajar por cuenta propia. El pretor consideraba que no debería excluirse de la sucesión legítima a los emancipados. Se presenta aquí una pequeña complicación. Si se emancipaba a un hijo, pero los hijos de éste quedaban bajo la potestas de su abuelo, entonces por la muerte de éste, los nietos se volvían sui iuris. Si entonces se ofrecía también al padre de los nietos una participación en la herencia de los hijos no emancipados del difunto, sufrían un perjuicio. Este inconveniente de la solución pretoria desapareció cuando Salvio Juliano, el compilador de Edicto de Adriano, insertó un dicho edicto, la disposición de que, en tal caso, el hijo emancipado y sus hijos recibirían juntos una sola porción, igual a la que recibirían los hijos de no emancipados del decuis, la cual se repartiría entonces por partes iguales entre el emancipado y sus hijos en conjunto. 2. Los legitimi. Este grupo comprendía a todos los que podían recibir la herencia por vía legítima, de acuerdo con el ius civile, pero como la categoría de los heredes sui ya estaba absorbida por los liberti, y como los gens no podía recibir herencias por vía legítima en la época del florecimiento del derecho pretorio. Este grupo de los legitimi correspondía prácticamente al de los sagnados, a que hemos aludido en relación con la vía legítima del ius civile. De nuevo se prohibía la sucesión de grados en relación con este grupo, pero esta circunstancia ya no fue un inconveniente como lo había sido en el sistema del ius civile. Al contrario, ahora era una ventaja, pues a consecuencia de esta prohibición ocurría más a menudo que se ofreciera la herencia al próximo grupo, el de los cognados, lo cual constituía un gran progreso. 3. Los cognados. He aquí un gran avance. Al fin, la madre sine mano tenía una posibilidad, aunque lejana, de recibir ab intestato la herencia de su propio hijo. Al fin, el hijo tenía una posibilidad de heredar a su madre casada sine mano. La falta de una successio gradum, después de la repudiación hecho por los sagnados del grado más cercano, que tenía en el ius civile el efecto desagradable de que la gens se quedaba con la herencia, produjo en el derecho honorario precisamente un efecto benéfico. Este derecho de los cognados se limitaba,
empero a 6 grados o 7 en algunos casos. Cuatro. En el último lugar, cuando no había ningún heredero legítimo dentro de las categorías órdenes anteriores, la herencia se ofrecía a la viuda o al viudo. En este caso suponía, desde luego, la ausencia de una convenio in manum. En caso de la manus, el viudo no podía recibir una herencia de su esposa, ya que ésta no podía tener un patrimonio propio, y la viuda cum manu recibía de todos modos una porción de la herencia del marido por tener la posición jurídica de una hija. De estos 4 órdenes, el pretor prefería el primero. Solo cuando ahí no encontraba herederos pasaba al segundo, etc. Lo que se denomina successio ordinum. Dentro de la primera categoría se repartía por cabezas, si todos los liberi eran del primer grado, y por estirpes, y luego dentro de cada grado por cabezas, si los liberi eran de grados diferentes. Dentro de los órdenes de legitime y cognati se buscaban primeros los grados más cercanos, subiendo hasta los grados más lejanos, successio gradum, hasta encontrar un heredero. Aquí hallamos, como acabamos de ver, la particularidad de que si un heredero legítimo repudia la herencia y no hay otros herederos dentro del mismo grado, los grados más lejanos quedan excluidos, de manera que se pasa a la successio ordinum, en vez de continuar con la successio graduum. Observemos también que el material de legitimi y cognati se detenía uno en el grado que primero ofreciera un heredero o varios herederos. Dentro de este grado se repartía por cabezas y, como todos los herederos en cuestión eran del mismo grado, no intervenía la repartición por estirpes. Esta intervención del pretor mejoró bastante en el sistema de la sucesión por vía legítima. Sin embargo, el sistema pretorio tenía también sus defectos. En primer lugar, la sucesión legítima entre madre e hijos o viceversa se realizaba solo cuando el difunto no tenía legítime agnados, o cuando los agnados dentro del grado más cercano se negaban a aceptar la herencia, de manera que se presentaban todavía casos, y frecuentemente, en que un agnado de grado relativamente lejano era preferido a los propios hijos o a la propia madre. También parece un poco injusta la desfavorable posición de la viuda o el viudo. 236. Correcciones de la vía legítima durante la época imperial. Veamos ahora qué reformas introdujeron al Senado y el emperador en el sistema descrito. En los primeros siglos de nuestra era, el Senado se puso a corregir el defecto máximo del sistema pretorio en relación de la vía legítima, o sea, la desfavorable posición de los hijos respecto a la madre casada, sine manu y viceversa. En tiempos de Adriano, un senado consulto Tertuliano dispuso que, a falta de testamento y de heredes sui del difunto, se ofreciera la herencia, primero al padre, luego a los hermanos y, si resultare que también estos faltaban, a la madre conjuntamente con las hermanas. En otras palabras, se excluye a la madre de la categoría de los cognados para colocarla en una de las primeras filas de ordo anterior de los legitimi. Poco después, bajo Marco Aurelio, un senado consulto orfitiano introdujo a favor de los hijos, respecto a la herencia materna, un privilegio parecido al que concedía el senado consulto Tertuliano a las madres. Trasladó a los hijos del grupo de los cognados al primer rango de los liberti, considerándolos como si fueran heredes sui respecto a su madre.
Como estos senadoconsultos pertenecían a la corriente del ius civile, estas medidas significan, desde luego, que la idea de la cognatio ya iba penetrando en el derecho quiritario. Con estos dos senadoconsultos, seguidos luego por una constitutio valentiniana sobre la sucesión de los nietos y una constitutio anastasiana que concedía a hermanos emancipados al menos la mitad de la cuota que correspondía a los no emancipados, mejoró mucho el panorama general de la sucesión por vía legítima. Quedaron todavía los defectos de la desfavorable posición de viudos y viudas, y el hecho de que un cognado lejano podía quitar la herencia a un cognado cercano siempre que éste no fuera un hijo de la difunta o la madre del cuius. Además, debe reprocharse al sistema su gran complicación, dos corrientes paralelas con sus propias instituciones y soluciones, o sea, dos sistemas coexistentes entre los que se aplicaba el régimen del ius civile, mientras que algún interesado no pidiera que se pasara al sistema del derecho honorario. Además de este dualismo encontramos muchas enmiendas parciales. Más de lo que resulta de esta breve descripción se imponía una simplificación general de la vía legítima. 237. La vía legítima en el derecho justiniano. La reforma total necesaria desde hacía tanto tiempo vino finalmente en la época del emperador Justiniano y cristalizó a las Novellae 118-543 después de Jesucristo y 547 después de Jesucristo. La base del nuevo sistema es el parentesco moderno por ambas líneas. Como segunda característica, no hay ninguna diferencia por sexos, y un tercer rasgo en el hecho de que la hereditas y la bonorum possessio se equiparan, acabando con el tradicional dualismo en esta materia. En general, mientras la antigua vía legítima estuvo influida por ideas de copropiedad familiar y un parentesco artificial agnático y complicada por el famoso dualismo del derecho romano, la vía legítima del derecho justiniano buscaba como un fundamento el afecto que normalmente existe entre parientes, llegando empero a los resultados que en casos concretos no armonizaban con las relaciones efectivas que realmente existen. Justiniano, unificando y simplificando finalmente esta materia, ofrecía la herencia ab intestato sucesivamente a los siguientes órdenes. 1. Descendientes, emancipados o no. Dentro de este grupo se repartía por estirpes y dentro de cada grado se repartía por cabezas. 2. Ascendientes y hermanos. Este grupo ofrecía las siguientes particularidades. Inciso A. El ascendiente más cercano excluía el más lejano. La madre del difunto excluía, por tanto, a los abuelos paternos. Inciso B. Si los abuelos eran herederos y había abuelos de ambas líneas, se repartía por estirpes. Cada hermano recibía una porción igual a la de cada ascendiente de primer grado. Inciso D. Los hijos de un hermano difunto recibían juntos la porción de su padre. 3. Medios hermanos, uterinos o consanguíneos. 4. Los restantes colaterales. Dentro de este orden, el próximo pariente tenía derecho a la herencia, sin que encontráramos el sistema de representación, es decir, el sistema por el cual los hijos de un pariente fallecido de algún grado concurrían juntos como una estirpe con los parientes vivos de aquel mismo grado. 5. El viudo o la viuda, además, si la viuda era pobre y el difunto rico,
y si no procedía a la entrega de una donación propter nuptias como ganancia de supervivencia o la devolución de una dote, la viuda recibía el 25% de la herencia, lo cual significaba una infracción a riguroso sistema de successio ordinum. En caso de concurrir con hijos de difunto, la viuda recibía sobre esta porción solo el usufructo, y si concurría con 4 o más hijos, su porción quedaba reducida a la de cualquiera de los hijos. Además, Justiniano estableció para la concubina y sus hijos alimentos a un derecho a una sexta parte de la herencia, según que hubiera concurrencia con hijos legítimos o no. 6. Si no se encontraba ningún heredero legítimo, la herencia vacante, o sea, la bona vacatia, iban al fisco. Pero si se trataba de un soldado, se aprovechaba la legión correspondiente, y si de un sacerdote, la iglesia. Una curiosa disposición, varias veces confirmada en el Corpus Iuris, obligaba al fisco, en este último caso, a cumplir con los legados establecidos en el Testamentum Destitutum. Por tanto, se buscaba primero al heredero testamentario, luego a un heredero legítimo, y cuando finalmente se ofrecía la herencia al fisco, se daba nuevamente vigor a parte del Testamentum Destitutum. En compensación de su falta de elegancia, lo anterior ofrecía una ventaja, la de no dejar totalmente frustrada la voluntad del testador. Observemos que el moderno derecho mexicano no ha seguido esta idea.